En estos tiempos de confusión, de desinformación, de apostasía y de malas interpretaciones de la palabra de Dios, es necesaria la verdadera revelación del Espíritu Santo, junto con el estudio teológico, hermenéutico y con la etimología de las palabras bíblicas. Por esa razón, deseamos invitarte a que te quedes con nosotros para estudiar juntos diversos temas importantes para este tiempo final en Escudriñando las Escrituras, con los pastores Mario y Luz Rivera y otros ministros invitados que nos guiarán a través de la sana doctrina escrita en la palabra de Dios. Esto es Escudriñando las Escrituras. Bienvenidos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor de estar nuevamente con ustedes en el segmento Escudriñando las Escrituras. Quiero rápidamente dirigirme al tema que comenzamos a abordar la semana anterior en nuestra primera parte, y lo hemos titulado Los requisitos de la novia. Es menester que a la luz de la palabra nosotros podamos tener bases que nos ayuden a comprender como hijos de Dios, como creyentes, que se nos ha prometido el ser parte de las bodas del Cordero. Es decir, el pueblo en general tiene la invitación de participar en las bodas del Cordero. Y estuve basando la temática desde la epístola que el apóstol Pablo nos enseña, nos deja escrito especialmente del capítulo 5, donde se dedica a dar recomendaciones muy claras respecto a lo que es la relación matrimonial. Sin embargo, en el versículo 32 vemos que él finaliza, hace una conclusión, dando a entender que todo lo que él comenta respecto a la relación matrimonial tiene que llevarse también a la realidad de lo que es la iglesia, Cristo y la iglesia. Dice Efesios 5:32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. A esta base me refiero, que después de que él ha explicado cuáles las responsabilidades y los derechos que la pareja tiene en la relación matrimonial, él concluye y dice que grande es este misterio, pero hace la aclaración diciendo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Entonces, mientras estuve meditando en las cosas que tenía que sustraer de la palabra y ver ahí acerca de cuáles son los requisitos de la iglesia, del creyente que anhela ser parte de las bodas del Cordero. Entonces, estudiando este capítulo 5, me encuentro con 14 cosas que están comprendidas desde el verso 23 hasta el verso 32. 14 cosas que me llamó mucho la atención, y rápidamente quiero recordar, porque esto ya lo vimos, pero quiero solamente para los que no tuvieron la oportunidad todavía de ver el segmento anterior o la primera parte de los requisitos de la novia, quiero llevarle rápidamente a mostrarle cuáles son estas 14 cosas. Por ejemplo, del versículo 23 en adelante empieza a citar: Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el salvador de la iglesia debe depender en todo de Cristo, Cristo se entregó por ella, Cristo santifica a la iglesia con el lavamiento de la palabra, Cristo limpia a la iglesia con el lavamiento de la palabra. Note usted que una es que la santifica y la otra es que la limpia. Y por último, Cristo recibirá a la iglesia para sí mismo, se la presentará para sí mismo. Aquí estamos viendo 7 cosas. Si seguimos adelante podemos darnos cuenta que hay otras 7 más, desde el versículo 27 hasta el 31. Cristo está haciendo gloriosa a la iglesia, Cristo la está haciendo sin arrugas, Cristo la está perfeccionando, Cristo la está haciendo sin mancha, Cristo nutre a la iglesia, Cristo cuida a la iglesia, es decir, la protege, y la iglesia es una con Cristo. Solo en estas 14 cosas que son citadas desde el versículo 23
hasta el 31 y concluye con el 32, nos damos cuenta nosotros que son 14 cosas que la iglesia necesita comprender cómo es que esto se da en la experiencia, en el plano espiritual, pero también tiene que ser algo que nos lleve a tener los resultados que cada una de estas 14 cosas realiza en el creyente y en la iglesia, obviamente. Entonces, estas 14 cosas no son tomadas al azar, es decir, no me di a la tarea solamente de citar 14 cosas del versículo 23 hasta el 32, sino que están ahí implícitas. Pero esto me llamó la atención porque veo yo entonces, haciendo un resumen de algunas enseñanzas que en el pasado el Señor me permitió también compartir y entender, de que el número 14, sin lugar a duda, va íntimamente relacionado con la novia. Y entonces, para entender esto, tengo que ver algunas bases bíblicas de donde se encuentra el número 14 enfatizado. Y entonces llevo yo, o lo quiero llevar, mejor dicho, perdón, a lo que el Evangelio de Mateo nos enseña. Esto va rápido porque ya lo expliqué. El Evangelio de Mateo nos deja ver la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y lo impresionante es que en esa genealogía se mencionan varias veces, o por lo menos, o mejor dicho, 3 veces el número 14. Dice el versículo 17 del capítulo 1, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Oiga, qué interesante. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, de la deportación de Babilonia hasta Cristo, hay otras 14 generaciones. Si nosotros sumamos 14 más 14 más 14 son 42 generaciones. Aquí hay otro tema, obviamente. Sin embargo, lo que me llama la atención que resaltando el número 14, que está enfatizado, como que el Señor nos está diciendo, presten atención al número 14, presten atención que Jesús, íntimamente hablando, desde el punto de vista genético, lleva el 14 implícito, así como Pablo describe 14 cosas que están relacionadas en la relación matrimonial. Ahora, si a esto le sumo lo que ya, y aquí fue donde nos quedamos la semana anterior, y es que cuando consideramos lo que dice Mateo 1:17, que desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Y entonces esto nos deja ver que cuando se le aplica una gematría bíblica al nombre Abraham, por ejemplo, nosotros para decir Abraham o Abraham tenemos que usar vocales, pero el hebreo no utiliza vocales. Y entonces el hebreo lo que utiliza son consonantes. Estas consonantes, pues podríamos citar las letras más importantes del nombre Abraham. Y el nombre Abraham está compuesta por 5 letras, que sería la primera, la A de Aleph, la B de Bet, la R de Resh, la H de Hei y la M de Mem. Cada una de ellas tiene su valor numérico. Por eso pongo paralelamente que la A de Aleph, su valor numérico es 1. Que la B de Bet, su valor numérico es 2, que la R de Resh es 200, su valor numérico, que la H de Hei es su valor numérico 5 y que la M de Mem, su valor numérico es 40. Cuando sumamos esos valores numéricos de cada letra nos da un total de 248, es decir, 1 más 2 más 200 más 5 más 40, 248. Y entonces usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto? El número 14, que va implícito en la genealogía de Jesús. Y cuando hablamos de genética, cuando hablamos de que eso va impreso en la genética de Jesús, pues estamos diciendo que es algo que nos habla de la intimidad, tu realidad, tu información, las cosas que forman realmente a la personalidad, al carácter de una persona, a todo lo que concierne con la información que cada individuo tiene dependiendo su genética. Y entonces cuando esto lo aplico al punto de vista de una relación, así es una relación, tiene que ser tan íntima, donde solo la pareja puede conocer los detalles íntimos de ambos. Y esos son
los resultados de una intimidad, los secretos de una intimidad, que fuera de esa intimidad la gente puede tener solamente cierta porcentaje de información exterior incluso de un individuo, pero no puede conocerlo íntimamente como solo se conoce en una relación matrimonial. Entonces así es lo genético. Lo genético habla de lo que es íntimo tuyo, de lo que te han heredado. Entonces, sin embargo, este número 248, cuando lo sumamos 2 más 4 más 8, sumando la totalidad del valor numérico de la palabra Abraham o del nombre Abraham, 248, cuando lo partimos en 3 números, 2 más 4 más 8, aparece el número 14. Esto es interesante porque el 14, repito, tiene que ver con los 14 requisitos de la novia que va rumbo a ser la esposa, según lo que Pablo menciona desde el capítulo 5, verso 23 hasta el 32, y ahora lo vemos plasmado en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si continuamos más adelante, la Biblia también dice, en el mismo pasaje, dice, ahora, después de Abraham, dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, hay otras 14 generaciones. Interesante esto, porque si le aplico el mismo sistema que le apliqué, entonces, a el nombre David, pues David de igual manera, utilizando cómo se escribe en el hebreo, el nombre David solo se escribe con 3 letras hebreas, que sería la D de Dalet, que su valor numérico es 4, la B de la letra Baum, que su valor numérico es 6, y otra vez la letra Dalet, que su valor numérico nuevamente es 4, nos da una totalidad de 14, el número 14 nuevamente. Así como Abraham 14, así como las 14 cosas que cita Pablo como requisitos de la novia. Y ahora entonces vemos que David significa su nombre significa amado. Entonces el 14 va íntimamente ligado a ser verdaderamente amados de Dios y nosotros verdaderamente amando a Cristo para la boda. Es decir, uno que se entregó en la cruz por amor y otro que deja el mundo por amor al que se entregó en la cruz. Entonces, note usted qué interesante que ahí va implícito el número 14. De tal manera que entonces, aquí solo a esta parte podríamos decir que hay 2 14 enfatizados. El 14 que nos da Abraham en el valor numérico de su nombre y el 14 que nos da David en el valor numérico de su nombre, más el significado que quiere decir David, amado. Entonces, esta es una relación de amor. Ahora, es interesante también notar la razón de que hay 14 epístolas que se le atribuyen al apóstol Pablo. Estas 14 epístolas a él se le atribuyen y él las escribe, obviamente, porque a él se le dio el título de ser el arquitecto de la iglesia. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio o como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Esto es muy importante, porque estas 14 epístolas pues las conocemos desde Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo. En cada una de esas epístolas se encuentra en código las 14 cosas que están condensadas en Efesios capítulo 5, desde el versículo 23 hasta el versículo 32. Interesante que ahí están en cada una de las epístolas. Este es un tema súper amplio que nos tardaríamos muchos meses en desarrollar. ¿Cuál es lo primero que apareció en las primeras 7 cosas que le puse, que Pablo resalta acerca de la relación matrimonial en Efesios capítulo 5, verso 23? Entonces lo vamos a encontrar en Romanos. La segunda cosa la podemos encontrar en Corintios. La tercera cosa en la segunda epístola, y así sucesivamente. De tal manera que lo importante es que el 14 va implícito. El 14 siempre resalta. Pablo, 14 epístolas. Ahí están los requisitos de aquella que va a ser la esposa del Cordero.
Ahora mire qué interesante. Entonces, ahora vemos otra particularidad también de este número 14. Y lo encontramos también en Isaías capítulo 7, verso 14. Dice Isaías 7, 14. Mire qué impresionante. Estamos viendo aquí el número 7, que lo comencé a hablar en el primer segmento donde hablé de que Cristo es el que llena todo, pero que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo. Y la palabra plenitud, su valor numérico es el número 7. La iglesia, Cristo llenando a la iglesia, 7, plenitud. Y la iglesia llenando a Cristo, 7, plenitud. 2 sietes en ese pasaje que ya vimos. Y aquí resaltamos Isaías 7:14. Los números se vuelven a conectar. ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo le dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esto mismo se repite en Mateo capítulo 1, 23. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver esos pasajes? Nuevamente con las 14 cosas, está ahí en los pasajes de Isaías 7:14, pero sobre todo en el nombre. Y una de las cosas que usted puede notar es que la palabra Emmanuel, que está escrito en griego, se podría decir Emmanuel. Si se escribe así, entonces estamos viendo que hay 9 letras griegas. El desglose de estas 9 letras griegas de Emmanuel, que para nosotros en español serían 8, pero en griego aparecen 9, para nosotros sería solamente 8 en nuestro castellano. Sin embargo, para no confundir a los que me están escuchando, voy a pronunciar las letras de nuestro abecedario, ¿verdad? No del alfabeto, que es del griego, y alefato, que es hebreo. En hebreo, lo que nosotros le llamamos abecedario, en hebreo es el alfabeto, y en griego, entonces en hebreo el alefato es lo que nosotros llamamos abecedario en nuestro castellano, pero en griego es alfabeto, el alfabeto griego, el alefato hebreo y abecedario en griego. Entonces en nuestro abecedario serían 9 letras que se pronuncian de la siguiente manera. Por ejemplo, la E minúscula sería su valor numérico del alfabeto, sería 5, la M 40, otra M 40, la A1, que sería alfa, pero lo pronuncio A. Luego la N 50, la O 70, la U 400. Hay una letra que es la E mayúscula, sería eta, E larga, ¿verdad? Su valor numérico 8, y la L su valor numérico 30. Cuando sumamos todas esos números que empecé a pronunciar, 5 más 40, más 40, más 1, más 50, más 70, más 400, más 8, más 30, el valor numérico es 644 en el nombre de Emmanuel. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver si estamos hablando del 14? Bueno, lo que tiene que ver, aquí, déjeme, me adelanté un poquito, se lo vuelvo a poner. Lo que tiene que ver aquí es que las letras tienen valor numérico propio, y al tener 9 letras, cuando las sumamos, ¿verdad?, nos da 644. Ahora, si partimos los 3 números del 644, sería 6 más 4 más 4, nos da otra vez el número 14. Por lo tanto, igual que con David, nos da el 14 al sumarla, y entonces aquí podemos ver de nuevo el número 14. Entonces quiere decir que hay 14 requisitos que la novia tiene que conocer, y ningún requisito es de interpretación personal, ministerialmente hablando. Ninguno de nosotros está supuesto a creer que, bueno, yo creo que este requisito es esto y lo establezco, que la novia tiene que ser así porque esa es mi forma de pensar. No, están en la Biblia.
Se encuentran en las 14 epístolas, se encuentran en Efesios capítulo 5, desde el verso 23 hasta el 32. Se encuentran, hermano amado, en la genealogía de Jesús, primeramente en la gematría del nombre Abraham y en la gematría del nombre David, e igualmente en la gematría del nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora oiga, si no es interesante también esto, pasando a otro plano, que el 14 también está vinculado al nombre de Dios Elohim, que en hebreo tiene 5 letras. Entonces Elohim se escribe con 5 letras, así como del hebreo, que vendrían a ser la Aleph vale 1, la Lamed vale 30, la Hei vale 5, la Yod vale 10 y la Mem vale 40. Entonces aquí, cuando sumamos de igual manera como los otros ejemplos, nos da un total de 86. Cuando sumamos 1 más 30 más 5 más 10 más 40, el total es 86. Ahora, al partir los números de 86, 8 más 6, entonces nos da nuevamente el número 14. Y es aquí donde vemos entonces que he establecido en 2 programas que el 14 tiene que ver con los 14 requisitos de la novia. Empezando por Pablo en Efesios 5, 23 al 32, viendo por qué existen 14 epístolas, no 15, 16, ni 10, ni 12, sino 14, porque 14 es el número que se enfatiza en el libro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Desde Abraham, que su gematría bíblica de nombre es 14, hasta David hay 14 generaciones, y David, su gematría bíblica en su nombre es otro 14. Y ahora vemos que Dios, Emmanuel, tiene 14 valor numérico, el nombre Elohim, cuando partimos la totalidad, que nos da de 86. Y así como en Emmanuel, cuando sumamos el valor numérico de cada letra en el alfabeto griego, entonces también vemos que su valor numérico es 14. Entonces 14 es el número de requisitos de la novia. Ahora, quisiera rápidamente pasar entonces a explicar otro de los puntos importantes. Quiero ver cuánto tiempo me queda, 3 minutos aproximadamente. Algo que es importante, y es el término plural de las bodas. Esto lo podemos leer nosotros en Apocalipsis capítulo 19. Dice ahí, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Bueno, interesante, porque aquí la Biblia nos habla que el Cordero va a tener su boda. Jesús se va a casar con la entidad místicamente femenina, la iglesia. Sin embargo, en la cultura hebrea se manejaba una terminología de carácter plural cuando se hablaba de un matrimonio. Para nosotros, matrimonio, pues obviamente nos habla de uno, pero si le añadiéramos matrimonios, como decir, el hermano fulano de tal nos invita a sus matrimonios, nuestra mentalidad occidental diría, bueno, ¿y con cuántas se va a casar? ¿O cuántas veces se va a casar? Entonces hay una gran diferencia entre nuestra mentalidad occidental a la cultura antiguo testamentaria o hebrea o judía. Entonces ellos sí utilizaban el término plural para referirse a la boda de una persona con otra en un solo tiempo, digámoslo así, pero el término era plural, las bodas. Es decir, que en aquella cultura, por decirlo así, Jesús nos está invitando a que seamos parte de las bodas de Él. La Biblia dice las bodas del Cordero. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esta palabra, entonces,
nos lleva a nosotros a ver algunas cosas. Interesante. Pero antes quisiera leerle también Apocalipsis capítulo 9, donde dice ahí, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas. Note que hoy estamos entonces viendo de que aquí se mencionan quién va a casarse y en el versículo del 9 en adelante quiénes son los invitados. Entonces veamos la lista de invitados primeramente y luego retomamos el tema. La lista de invitados entonces corresponde que, haciendo cuentas desde el Antiguo Testamento, los invitados son los santos que murieron antes del diluvio, aquellos que fueron llevados por la vía de la muerte antes del diluvio y del arrebatamiento de Enoc. Antes del diluvio y del arrebatamiento de Enoc, aquellos santos que murieron, que fueron mesiánicos, verdaderos mesiánicos, que estuvieron esperando la manifestación, que ya tenían profecía de que vendría un Mesías, entonces corresponde a los invitados. Son también los patriarcas y los profetas del Antiguo Testamento, repito, verdaderos mesiánicos. Son también testigos los espíritus de los justos ya hechos perfectos del Antiguo Testamento, según Hebreos capítulo 12, verso 1 al 23. Y también serían entonces los israelitas remanentes como Elías y otros. Entonces aquí estamos viendo rápidamente los invitados, quiénes son los invitados para la boda. Pero nosotros como la iglesia, mejor dicho, la iglesia, nosotros los creyentes somos los que estamos procurando que se llenen esos requisitos, enseñándole al creyente cuáles son los requisitos para poder ser parte de las bodas del Cordero. Ahora, quiero entonces, rápido y termino con esto, que cuando hablamos nosotros la razón por qué se mencionan en plural las bodas y no en singular, es porque en el hebreo se manejaban 3 etapas con la misma persona o las mismas personas que iban a contraer esas bodas. La primera boda se le llamaba Kiddushim del hebreo, y esta palabra pues quiere decir desposorio. Desposorio por medio de un contrato llamado ketubá, que es una palabra hebrea. Entonces, aquí podemos ver nosotros que esto corresponde cuando el novio negocia con el padre de la novia. Y entonces, desde ese momento que se firma un contrato, ya viene a ser parte de él. Es decir, ya está comprometida legalmente a través de un contrato. Esto se llama Kiddushim, desposorio. Aunque el novio todavía no tenga contacto con la novia. Sin embargo, este es un negocio entre el novio y el padre de la novia, donde se firma un contrato. La segunda faceta de esta boda se llama Nisuín y se celebra bajo una jupa o un dosel, lo cual era la ceremonia formal donde se reúnen por primera vez desde el contrato. Imagínense, desde ahora por primera vez se reúne el novio con la novia debajo de lo que se llama Nisuín o una jupa, donde ambos se reúnen delante del ministro que va a llevar a cabo esa ceremonia. Y la última se llama Heder, palabra del hebreo que quiere decir cámara secreta o íntima. Y el Heder era donde se daba la entrega conyugal cuando la novia entraba a la recámara con el novio a la tienda y tenían su primera intimidad. Entonces, se le llama bodas porque representa el Kiddushim, el Nisuín y el Heder. Es decir, Kiddushim, desposorio, Nisuín bajo la jupa y Heder, la intimidad en la recámara secreta. Ahora, mire qué interesante, y hoy sí termino con esto y dejamos para otro segmento otras cosas respecto a esto. Y es que interesantemente vemos que esto está aplicado también con nosotros como creyentes y la relación que tenemos con el Señor Jesús. Porque cuando nosotros miramos cómo se aplican las 3 mismas facetas de las bodas judías en nuestra intimidad con el Señor,
Por ejemplo, como dije al principio, si el Kiddushim es el desposorio, es cuando se firma el contrato, donde hay una copa de vino que se toma el padre con el novio y firma el Ketubá, firma el contrato, una copa de vino. Esto ocurrió cuando nosotros, es decir, ocurrió o representa la primera fase de nuestra intimidad, de nuestra anhelo de ser esposa, y ocurre cuando Cristo viene a la tierra y muere en la cruz derramando su sangre y le recibimos como nuestro Redentor y Salvador. Ahí venimos o somos de Cristo. La segunda fase, que sería Nisuín, en hebreo es estar bajo la jupa, representa cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Y ahí seremos reunidos con Él. Y la tercera, que es Heder, cuando ya la novia entra con el novio a la cámara íntima, es la tercera fase para nosotros, y es cuando seamos uno solo con Él y estaremos en Cristo. Ni Kiddushim es somos de Cristo, Nisuim es reunidos con Cristo, y Heder es estaremos en Cristo. Así como las bodas judías tienen 3 facetas, así para nosotros también son 3 facetas las que se deben de dar. La primera, Cristo hizo el contrato a través de su sangre. Luego seremos reunidos con Él en las nubes para ser arrebatados. Y tercero, estaremos con Él para siempre. Será la esposa del Cordero para siempre. Estas son algunas de las cosas importantes para poder saber cómo es que vamos adentrándonos a los requisitos de la novia, que repito, son 14 según las bases que hemos entregado. Mis amados, que Dios los bendiga. Les invitamos para que continúe junto con su servidor estudiando esta temática, y dejaremos para una segunda oportunidad, estaremos viendo la línea de tiempo de las bodas, en qué o después de qué eventos se da las bodas del Cordero. Que Dios les bendiga. Por favor, corra la voz. Esto es Escudriñando las Escrituras, donde a través de mini enseñanzas, por lo menos unos 25-30 minutos, estamos compartiendo lo que hemos encontrado en la riqueza de la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, y sugiéranos qué tema usted quisiera que compartiéramos en Escudriñando las Escrituras. Hasta pronto, mis amados. Que Dios los bendiga. En estos tiempos de confusión, de desinformación, de apostasía y de malas interpretaciones de la palabra de Dios, es necesaria la verdadera revelación del Espíritu Santo, junto con el estudio teológico, hermenéutico y con la etimología de las palabras bíblicas. Esto fue Escudriñando las Escrituras, con los pastores Mario y Luz Rivera y otros ministros invitados que nos estarán guiando a través de la sana doctrina escrita en la palabra de Dios. Quédate pendiente de nuestra próxima emisión y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web.